Muy bien, hermanos, ¿cómo están? Buenos días, Dios les bendiga. Pues aquí estamos visitándoles de nuevo, gracias a la invitación del pastor Mario. Y me da gusto visitarlos, de veras, siempre que me invita el pastor me da gusto estar con ustedes. Casi no salgo, fíjese, de mi iglesia, hay mucho trabajo, pero aquí es uno de los lugares donde me han invitado y pues me gozo de veras poder estar con ustedes. Muy bien, pues en mi iglesia hemos estado compartiendo cómo la iglesia se empieza a desarrollar en el libro de los Hechos. Y hay muchas cosas que nosotros hoy podemos imitar, podemos aprender de los primeros cristianos, cómo ellos perseveraban, cómo ellos iban creciendo, ¿verdad? Compartiendo la palabra de Dios. Y hoy quiero compartirles ese tema, una iglesia que sabe orar. Ahorita escuchaba las peticiones, pues todos tenemos necesidades, ¿verdad? Pero a veces no sabemos orar. Y hoy quiero mostrar algunos detalles que van a ser de mucha ayuda para nuestra forma de orar. Entonces, miren, mi pasaje está ahí en Hechos 1:12 y vamos a ver cómo los primeros cristianos, una vez que Cristo asciende a los cielos, dice que ahí los discípulos y un grupo de 120 que quedaron ahí, ¿verdad? Seguidores de Jesús, estaban reunidos. Dice que ahí ellos habían despedido a Jesús, Jesús había ascendido a los cielos y ellos vuelven a Jerusalén. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto. Miren, la verdad, el aposento alto viene a significar como un lugar apartado. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo que cuando oremos, dice, entra a tu aposento, ahí en tu cuartito privado, ahí dice, ora a tu Padre que está en lo secreto, y ahí donde tu Padre te ve, dice, te va a recompensar en público. Entonces el aposento alto llegó a ser un lugar importante, se dicen que era como un cuarto arriba de las casas, un cuarto como que apartado, cómodo, donde se prestaba mucho para la reunión de los primeros cristianos. Y aquí dice que ellos estaban en un aposento alto, yo me imagino como aquí, ¿verdad? Estamos arriba en la segunda planta. Dice, ahí donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y fíjese versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Muy bien, yo quiero centrarme ahí en versículo 14, en la perseverancia. Fíjese, una oración ferviente debe de ser una comunicación sincera. A veces nuestras oraciones son muy, ¿cómo se puede decir? Muy sin ganas, ¿verdad? Muy superficiales. ¿Cómo que queremos que Dios se interese, ¿verdad?, por nuestras peticiones y pedimos muy ligeramente, a veces como sin fe? Pero miren, le repito, una oración ferviente es una comunicación sincera y profunda con Dios. Y tiene que llevar esta característica de ser intensa, con pasión, con perseverancia. Muchas veces les digo, nuestras oraciones no cubren estas características. Oramos y a veces ni siquiera tenemos la fe para creer que Dios va a responder. Oramos y una vez y ya, pues ya, que pase lo que tenga que pasar. Y no somos perseverantes. Entonces, miren, le voy a dar algunas características de la oración perseverante. Primeramente, pues tiene que tener persistencia. Es una oración ferviente
que no se limita a un momento aislado, sino que tiene que ser perseverante, buscando siempre que Dios intervenga y confiando siempre en su respuesta. Grábese bien eso, hermano. Debemos de ser persistentes en nuestras oraciones. Otra característica es que la oración nos lleva a una dependencia con Dios. Ahorita cantábamos, ¿verdad?, que somos frágiles, que necesitamos estar bajo las alas del Señor, porque no hay un lugar más seguro, más reconfortante, donde podemos estar guardados. Entonces, mire, hay que reconocer nuestra propia fragilidad, que necesitamos ayuda, la ayuda divina en todas las áreas de nuestra vida. No sé si tú tengas ese concepto en tu vida de decir, a unas cosas más pequeñas, las cosas triviales de la vida, las voy a poner en manos de Dios. A veces estamos esperando que venga no sé qué, ¿verdad?, un problema, una situación muy difícil para quebrantarnos y poder ser, de veras, orar de todo corazón. Y las cosas así de la vida como que no las ponemos en manos de Dios. Necesitamos una dependencia de Dios. También nuestra oración debe de tener un enfoque en la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Amén. Miren, muchas veces se antepone nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, lo que yo quiero. Y a veces nos atrevemos a decirle a Dios lo que tiene que hacer. ¿Sí le ha pasado? Inconscientemente, ¿verdad? Ya le estamos diciendo a Dios, no, y quiero que hagas esto, y que lo hagas así, que lo hagas así, y que lo hagas cuando yo te digo, y a las 3, ¿verdad? Una. Da risa, ¿no? Pero a veces así somos. Mire, la oración tiene que estar alineada con los propósitos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, tú no vives a la deriva, tú no vas a ir por la vida pues a ver qué pasa. Tú siempre estás confiando en que tu vida tiene propósito, que tú vas cumpliendo un propósito en la voluntad de Dios. Entonces siempre hay que estar preguntándonos si lo que estamos haciendo nos está llevando, nos está alineando con la voluntad de Dios, con sus propósitos. Y esto es aún en los momentos de dificultad. Aún dices, aún piensas, ¿verdad? Y esto que me está pasando, esto que estoy viviendo, esta dificultad, este problema, esta situación, ¿por qué? Todo en el propósito de Dios tiene sentido. Si tú estás viviendo hoy algo que no entiendes, a lo mejor en el momento no lo vas a entender. Y vas a preguntar y vas a cuestionar a Dios y vas a decir, ¿esto para qué? Yo también que estaba. Pero miren, nunca hay que menospreciar. Cada circunstancia que Dios permite, cada cosa que Dios hace, está cumpliendo con sus planes y sus propósitos en nuestra vida. Nuestra vida no está desligada de los planes de Dios. Una oración ferviente de una persona justa puede lograr mucho. ¿Ha leído Santiago que dice la oración eficaz del justo? Puede mucho, pero hay que creerlo. Hay que creerlo, ¿verdad? Si tú eres una persona que vive bien delante de Dios, créeme que tus oraciones tienen peso, ¿verdad? Aún dice la palabra, Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Y eso me gusta, fíjese, a mí me gusta más creer que los hombres de Dios eran como tú y como yo. Porque a veces ponemos una brecha muy retirada, ¿no? Elías, Moisés, eran hombres con fallas, eran hombres con pasiones, o sea, eran hombres con problemas, eran hombres como tú y yo. Pero eran hombres con un llamado especial, ¿verdad? Y eran hombres muy allegados a Dios. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros? Dime. Necesitamos vivir en la voluntad de Dios. Entonces, mire,
La oración del justo puede traer mucha sanidad, mucha liberación a ti mismo y a otras personas, pero necesitamos aplicar la palabra. La oración ferviente también es una herramienta poderosa en la vida espiritual. Esto nos implica una comunicación intensa y sincera con Dios. Cuando tú vayas en oración con Dios, no vayas corriendo, no vayas deprisa, mira, céntrate, busca un lugar, busca un espacio, busca un momento y dale el valor, la importancia que tiene lo que estás haciendo. Que tu oración no sea nomás mecánica, superficial y nomás así, amén y ya. No, hay que ser intensos en la oración, tener una comunicación sincera y abierta con Dios, buscando su guía y buscando su intervención. ¿Sí estamos entendiendo? No es una oración nomás así, ¿verdad? Tú tienes planes, mira, felicidades, ¿verdad? Dios tiene también planes para ti. A veces anteponemos y nos brincamos a Dios. Y decimos, no, pues es que yo quiero hacer esto, tengo este plan. ¿Y Dios dónde está en los planes? ¿Dónde está Dios en tus planes? Dime. ¿Está adelante o está atrás? O ni siquiera está. Entonces, tenemos que ser perseverantes. Fíjese, ahí en Hechos 1:14, la perseverancia en la oración era un rasgo visible en los primeros cristianos. Dice ahí, todos estos perseveraban unánimes en oración. Mire, a veces en las iglesias estamos descuidando la oración. No hay, ya casi no se escucha en las iglesias que haya cultos de oración o veladas de oración. Es un área que estamos descuidando. Miren, la oración es muy necesaria. Es muy necesaria y es lo que va a traer fortaleza. Yo sé que ustedes están pasando por dificultades. No necesito preguntarles, ¿verdad? Todos estamos viviendo a veces circunstancias difíciles, pero ¿qué haces? ¿A dónde vas? Ahorita cantamos, ¿a dónde más iremos, verdad? ¿Dónde vamos a encontrar el consuelo, la guía, la respuesta, la paz? Si no vamos a Dios. Entonces la oración es algo muy importante que tenemos que valorar y empezar a practicar la oración. Fíjate, la palabra perseverar aquí en este versículo denota una persistencia continua en una cosa. Cuando tú te interesa algo y quieres lograr algo, ¿cómo lo haces? ¿Lo haces así al aventón, a lo superficial? No, ¿verdad? Eres como que aferrado, insistente. Así debe de ser nuestra oración, persistente. Hay que darle a la oración el cuidado constante que se debe por su importancia. Es muy importante, ¿verdad? Buscar a Dios, tener la dirección de Dios, pero a veces no le damos esa importancia a la oración. Vamos primero, hacemos y luego, ya que vemos el resultado, ahora sí nos empieza a preocupar las cosas. Pero mire, perseverar es darle la importancia también a la oración. Hay que ser constantes. Los primeros cristianos se reunían a orar y lo vemos ahí en el libro de los Hechos, lo cual ponía en manifiesto no solamente sus buenas relaciones que existían entre ellos, sino también su fe y su confianza en Dios. Fíjese, a través de la oración, de los servicios de oración, se puede contemplar esa amistad, se puede compartir esa misma fe, ¿no? Cuando tú te acercas a un hermano, tú sabes que está pasando problemas, tú puedes darle un abrazo o nomás acercarte y abrazarlo y pues a veces con eso le estás transmitiendo algo bueno. Pero fíjese, los primeros cristianos ahí en Hechos 2:42 tenían muy buena relación, juntos estaban, pero dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire, esto sería otro tema, ¿verdad?
para profundizar en estas cosas que los cristianos perseveraban. Pero entre ellas está la oración, la oración. Y me llama la atención ahí la palabra comunión, dice que convivían, ¿verdad? Estaban ahí juntos, ellos estaban juntos como iglesia. Aquí la palabra comunión es del griego koinonia, que significa compartir, unidad estrecha, asociación, participación, una comunidad, un compañerismo, una ayuda, una contribución, una hermandad. ¿Se fijan en qué ambiente los primeros cristianos oraban? Yo sé que a veces hay diferencias entre los hermanos, pero fíjese, ellos perseveraban unidos, juntos, compartían hermandad, a veces veían las necesidades de otros y compartían unos con otros. ¿Y cómo nos falta, verdad? Que en la iglesia se cultive todas estas actitudes. Somos una comunidad de hermanos unidos en la fe por Jesucristo. Debe de haber compañerismo, debe de haber ayuda, contribución, debe de haber hermandad, amistad, amabilidad entre nosotros. Y esto se veía mucho en los cristianos, y en medio de ese ambiente ellos perseveraban en la oración. Fíjese, la koinonía o la comunión es una unidad que produce el Espíritu Santo. Aquí el individuo mantiene buenas relaciones de compañerismo con otros hermanos. Y mire, todos los creyentes de Jesús debemos unirnos firmemente unos a otros. Amén. Mire, también en la Biblia se dice que perseverancia también significa constancia. Dice ahí en Romanos 12:12. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza. Mire, todos los cristianos nos gozamos y cuando escuchamos que Cristo viene, que viene por su iglesia, que viene por los suyos, que cuando Él venga, pues va a ser un momento muy especial. ¿Verdad que sí? Compartimos esa esperanza, ese gozo. Decimos, un día lo veremos, ¿verdad? También dice, sufridos en la tribulación. Hay que ser constantes. Cuando tú estés pasando un problema, no pienses en alejarte de Dios nunca. Quédate. Termina, deja que Dios termine su propósito. No huyas, no corras, no pienses que Dios te está castigando, te está abandonando, ¿verdad? Quédate en el proceso de Dios. Sufre, ¿verdad? Con paciencia. Sufridos en la tribulación. Lo que tú estás viviendo es parte del propósito de Dios. Él quiere formar algo en ti. Y dice aquí, constantes en la oración. Dice cómo se complementa, ¿verdad? Hay una esperanza en nosotros, hay sufrimiento, pero la oración, la constancia en la oración nos mantiene de pie, firmes. Amén. Fíjese, la palabra constante me llamó la atención. Es la misma palabra en el idioma hebreo de perseverancia. Pero aquí constancia también significa asistir asiduamente a todos los servicios. También significa firmeza, perseverancia en el ánimo, en las resoluciones, en las decisiones y en los propósitos. Pero fíjese, la primera parte me llama la atención. Asistir asiduamente a todos los servicios. Y otra definición dice los servicios espirituales. Como les decía, ¿no? A veces el servicio de oración, la velada de oración, el tiempo de oración se descuida mucho de la iglesia. Y fíjese qué triste, ¿no? Porque si estamos en problemas, en circunstancias, en dificultades, ¿qué necesitamos? A veces necesitamos el consejo, la ayuda, el consuelo, la dirección de Dios, y es lo que menos estamos buscando. Entonces tenemos que darle a la oración la importancia que tiene en nuestra iglesia y en nuestra vida.
Y dice aquí asistir asiduamente a todos los servicios espirituales. Ahorita voy a tocar un punto importante, pero mire, yo sé que a veces los cristianos no somos constantes. No somos constantes. A lo mejor los únicos días que oramos es cuando estamos aquí. O leemos la palabra, pues porque está acá en el pizarrón, ¿verdad? Nos falta constancia, perseverancia. Y asistir a los servicios con regularidad. Asista, porque mire, yo a veces estoy con los hermanos preguntando, ¿por qué no vienes? Miren, hay hermanos que viven así a una calle y no van. Y hay otros que van y se quieren salir pronto. Y les digo, hermanos, son 2 horas las que estás invirtiendo, fíjate. Y estar aquí en la iglesia te va a traer fortaleza, te va a traer dirección. Vas a encontrar consuelo quizá en tu necesidad, en lo que estás pasando. Pero te pesa invertir 2 horas en la semana, a veces es el único momento que te acercas a Dios. Y sí da tristeza, ¿no? Ahí en Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Fíjense, dicen aquí esta palabra perseverar en el antiguo griego, en el idioma griego, tenía el concepto como de construir un cimiento para mantener fuerte algo. Ahora, ¿cómo se construye un cimiento? ¿Lo pones así al ras del piso superficialmente? No, tienes que ahondar, tienes que profundizar, tienes que excavar para que ese cimiento donde vas a plantarte esté firme y esté seguro. Y así es la perseverancia. ¿Quieres mantenerte fuerte, hermano? Tienes que estar bien plantado, bien cimentado, adherido a la oración, perseverante. Haz de la oración algo real, algo continuo, donde tú puedas estar firme, que sea un cimiento donde tú estés parado, para que tu vida también esté fortalecida. Hay que tener persistencia y fervor en la oración. Mire, este tipo de oración con perseverancia es muy importante, pero no es fácil de hacer. A veces tú tienes alguna petición, ¿cuánto tiempo duras orando por ella? Miren, hay peticiones que uno va a durar años orando y no vas a ver pronto la respuesta. Son cosas que tú las ves y dices, ay, eso se ve imposible, no sé si algún día o si me toque verlo, pero a veces nos desanima, ¿no? Vemos las cosas muy altas, como muy imposibles para nosotros, pero nos olvidamos de que tenemos un Dios grande, que Él sí puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Miren, perseverar habla de hacer un esfuerzo, ¿verdad? ¿O qué piensas tú cuando oyes la palabra perseverar? Que nomás es así, ¿verdad? Por encima. No, va a costar trabajo, va a costar disciplina, esfuerzo, pero siempre tienes que mantenerte calmado, no vayas deprisa. Dice ahí velando en ella, ¿en qué? En la oración. Y fíjese, aquí quiero tocar un punto bien importante, no se me duerma. No se duermen aquí, ¿verdad? Bueno, a veces en la iglesia tengo unas personas adultas que sí se duermen, pero qué rico, ¿no? Que se duermen. Qué envidia. Pero bueno, son personas a veces adultos, ¿verdad? Pero también tengo otros más jóvenes que se duermen. Y miren, dice aquí velando en ella. Esta expresión de velar significa mantenerse despierto.
Y también significa una forma o una actitud de alerta espiritual. ¿Qué es la oración? Es una forma de alerta espiritual. Y fíjese bien, ¿qué es la alerta espiritual? Es una vigilancia y preparación. ¿Por qué? Porque tú puedes enfrentar influencias espirituales negativas, ataques espirituales a tu mente, a tu vida, a tu corazón. Y tú tienes que estar alerta, porque el enemigo te va a venir y te va a machacar. Y va a poner pensamientos en contra de Dios. ¿Se acuerdan lo que hizo el diablo con la mujer? Fue y le dijo, ¿a poco Dios te dijo que no puedes? No, mira, Dios sabe que esto y que lo otro. Y le lavó el cerebro, ¿verdad? Y la puso en contra de Dios, como diciendo, Dios no quiere que prosperes, no quiere esto. No quiere. Y la mujer, cuando vio el fruto, dijo, oye, de veras, está interesante esto, ¿verdad? Pero miren, tenemos que estar en alerta espiritual. ¿Cómo? A través de la oración. Alerta espiritual es una vigilancia para que tú estés consciente de los ataques espirituales que el enemigo puede traer a tu mente o a tu vida. Las tentaciones. Si tú te mantienes en una vida constante de oración, tú vas a poder discernir lo bueno de lo malo. Eso es estar alerta. Eso es estar velando, eso es mantenerse despierto. Los cristianos debemos orar sin cesar. Dice ahí 1 Tesalonicenses 5:17. Sin cesar. Ahora fíjese, esto tiene un significado bien interesante. Voy a hacer aquí un paréntesis porque voy a volver a lo que significa velar. Pero fíjese, orar sin cesar significa orar ininterrumpidamente. Dices, caray, ¿cómo es eso, verdad? ¿Cómo puedo estar orando las 24 horas al día? O sin interrupción, ¿verdad? Sin omisión. Pues miren, quizás no puedas inclinar tu cabeza, ponerte de rodillas, cerrar tus ojos. Pues hacer todos los que son hábitos de oración. Pero eso no es la oración en sí. Tú puedes estar en oración, comunicado, conectado con Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. No podemos dejar ni un minuto si tú quieres, ¿verdad? A veces estás hasta dormido y puedes estar orando. ¿Verdad que sí? ¿Sí le pasa? Está así como entre sueños y se acuerda de algo y está orando, ¿no? Y eso, miren, es una oración constante, fluida, es una comunicación con Dios. Entonces, miren, no necesita, pues, necesito arrodillarme, no, mire, usted puede estar en el baño, dándose un baño, en la cocina, las mamás a veces, en el camión, yendo de camino, y puedes estar platicando con Dios, hablando con Dios, perseverando, ¿verdad? Entonces, miren, quiero fijarme en la oración intensa de Jesús que Él tuvo en los momentos más cruciales. Ahí en el Getsemaní, recuerda su oración, es una oración bien interesante. Mateo 26:36. Aquí Jesús ya pronto a morir en la cruz, usted sabe que Él tuvo un tiempo muy, muy angustioso, en el cual pues Él sabía que se iba a enfrentar ante la misma ira de Dios, llevar el pecado de todos los hombres, sufrir, ¿verdad?, por nosotros. Y claro, era una agonía, dice la palabra. Dice ahí, entonces llegó Jesús con ellos, ahí con sus discípulos, ¿verdad?, a un lugar que se llama Getsemaní. Fíjese, ya ahí empieza desde los nombres, ¿verdad? El Getsemaní significa prensa de aceite. Era donde ahí había muchos árboles de olivo, por eso se llama el Monte de los Olivos por ahí, ¿verdad? Había muchos árboles de olivo, de donde se extrae la aceituna, de donde se extrae el aceite de oliva.
Y ahí en Getsemaní, que significa prensa de aceite, se machacaba, se trituraba ese fruto para extraer el aceite. Y fíjese, en ese lugar fue donde Jesús fue a orar. Y dijo a sus discípulos, fíjese bien, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Le dice a todos, ¿verdad? Pero, dice, tomando a Pedro. Fíjese bien, aquí hay un énfasis del Evangelio. ¿Tomó a quién? A Pedro. Dice, y a los dos hijos de Zebedeo. Aquí no dice su nombre, ¿verdad? Pero sabemos que era Jacobo y Juan. Pero fíjense el énfasis, Pedro. Si usted se fija en los versículos anteriores, Jesús estaba anunciándole a Pedro su negación. ¿Y cuál fue la actitud de Pedro? No, Señor, yo contigo a la muerte, y yo no te voy a dejar. Y usted sabe el final. En el Evangelio de Lucas, Jesús le dice, Satanás os ha pedido, o sea, a todos los discípulos me los pidió, para darles una buena zarandeada. Pero le dice a Pedro, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Jesús estaba anticipándose, a lo que Pedro iba a pasar. Pero Pedro no percibió la situación que iba a pasar, se confió mucho. No, Señor, yo contigo a la muerte. ¿Y qué pasó con Pedro? Falló, ¿verdad? Negó a Cristo. Y fíjese por qué le digo el énfasis, porque Jesús ya había hablado con Pedro. Pedro no percibió el momento de lo que Jesús le estaba advirtiendo. Él dijo, no, yo voy a salir adelante. Y dice aquí, primero llega el grupo de los discípulos, le dice, siéntense aquí, acompáñenme a orar. Toma después a 3 que eran los discípulos más íntimos, Pedro, Jacobo y Juan. Se los lleva todavía más cerca. Y les dice ahí, comenzó a entristecerse, en el versículo 37 dice, y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Fíjese, ¿qué cree que esperaba Jesús de sus 3 íntimos, de sus 3 discípulos, al decirles, estoy muy triste, mi alma está muy triste, hasta la muerte? Acompáñenme a orar, a velar conmigo. Dice versículo 39, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Mire, aquí Jesús nos enseña cómo deben de ser nuestras oraciones. Así tenemos que decirle al Señor, no te atrevas a decirle al Señor lo que es mejor para ti, porque no sabemos ni nosotros, ¿verdad? A veces le decimos a Dios, es que yo quiero que lo hagas así, que me des esto y que hagas esto y que... Olvídate, no sabemos la verdad, lo que nos conviene, lo que es mejor. Mejor dile, Señor, que se haga como tú quieres, que se haga tu voluntad. Y dice ahí que no se haga como quiero, ¿verdad? Sino como tú. El versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló orando. ¿Sí? ¿Qué estaban haciendo? Durmiendo. Y fíjese otra vez. ¿Y dijo a quién? A Pedro. Fíjese, el Señor la traía con Pedro. A ver, Pedro. Dice, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Qué pregunta, ¿no? Si el Señor te hiciera esa pregunta hoy a ti, te dijera, a ver, hermano, ¿no puedes dedicarme 1 hora de oración para estar conmigo? ¿Qué le responderías? Ay, Señor, estoy bien ocupado. No, Señor, es que el trabajo, ¿verdad? No tengo tiempo.
Pero fíjese bien, aquí la palabra dormir o durmiendo tiene un significado más profundo. Ahorita les explico, miren. Y dijo Pedro, así es que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. Fíjese, ya Jesús le está diciendo, Pedro, tienes que estar fortalecido, tienes que velar, no te descuides, está en alerta, porque vienen las tentaciones y ¿qué vas a hacer? No vas a poder resistir. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esta es una verdad bien importante, tú lo sabes, mira, tú puedes proponerte, decir, no, mañana van a ver, voy a empezar a las 6 de la mañana. Y tu espíritu y todo se alegra y dice, sí, lo voy a hacer, y ya aquí ya se acabó la flojera y voy a empezar. ¿Cuánto tiempo te dura? El espíritu siempre está dispuesto, si te fijas. Cuando eres un hijo de Dios, todas las cosas de Dios se dan en tu espíritu y dices, no, qué suave, y las voy a hacer. Pero ¿qué pasa? Somos débiles, la carne siempre nos gana. ¿Pero por qué? Necesitamos fortaleza, necesitamos cuidado, necesitamos ser perseverantes. Dice aquí, ¿verdad? Velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu de la verdad esté dispuesto, pero la carne es débil. ¿A quién se lo dijo? A Pedro. Dice ahí, versículo 42, ¿verdad? Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Cuántos estamos dispuestos a orar así, hermanos? A veces estamos frustrados porque Dios no ha contestado tu oración, o lo que tú le has pedido. Estamos enojados. Ya no voy a orar, ya no pasa nada. Pero no estamos diciendo, hágase tu voluntad, no la mía, no lo que yo quiero. Y dice el versículo 40, vine otra vez y los halló durmiendo. Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y fíjese el Señor, qué comprensivo. ¿Qué hizo el Señor? Los dejó, ronquen sabroso, sigan ahí, están bien. Dice, dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez. Fíjense la perseverancia de Jesús. 3 veces, ¿verdad? Orando, Señor. Él en la carne sufría, dicen hebreos que en los tiempos de su carne, de su humanidad, él oró pidiendo a Dios, ¿verdad? Pero pues él sentía la carga, el peso, la agonía, el sufrimiento. Y dice, fue de nuevo y oró las mismas palabras. Versículo 45, vino a sus discípulos y le dijo, dormir ya. Yo me imagino cómo piensa que reaccionaron los discípulos, se pararon, ahora sí ya iban a empezar a orar, ¿verdad? No, ya duérmanse, ya a gusto. Ahora, ¿qué implica esto? Jesús estaba perseverante, orando. Dice ahí en el Evangelio de Lucas que él oraba intensamente. Recuerda el pasaje que dice que era tan intensa su oración que gotas de sangre en su sudor caían. Y dice incluso ahí en Lucas 22, 43 y 44 que un ángel vino para fortalecerlo. Él estaba en una situación bien difícil ahí por enfrentar. Pero él estaba orando, Señor, que sea tu voluntad. ¿Y cómo estaban los discípulos? ¿Y cómo está usted? Espero que no esté dormido, ¿verdad? Y esta expresión de que duérmanse y ya descansen. ¿Sabe por qué? Porque ya había una respuesta. ¿Cuál era la respuesta de Dios para Jesús? No hay otro. No hay otro camino. Y era la cruz.
sufrir y morir por nosotros. Nunca abandones tus oraciones. Sé perseverante hasta que veas la respuesta de Dios. Amén. Fíjese, Jesús ya le había anticipado ahí en Mateo 26, 30, 35, la negación de Pedro y su caída. Y miren, Jesús esperaba el apoyo en oración de esos 3 de sus discípulos, los más allegados, los más cercanos, pero les ganó el sueño. Ahora, ¿qué significa esto? Y dice, le voy a explicar primero la clave de lo que Jesús dijo, ¿verdad? Cuando dice, el espíritu está dispuesto. Miren, aquí el espíritu representa la voluntad. O sea, tu espíritu, ¿verdad? Es el como motorcito, ¿no? Espiritual que si estás conectado con Dios, pues estás bien, con muchas ganas de hacer muchas cosas. El espíritu, tu voluntad puede estar dispuesta. Representa tus deseos, tus intenciones, tus motivaciones para hacer algo. Y más de todo en el sentido espiritual o en el sentido moral. ¿Cuántas veces tú dices, no, yo voy a cambiar esto, voy a dejar de hacer eso y voy a empezar a hacer esto y a leer la Biblia todos los días y voy a no faltar a la iglesia y voy a empezar a servir? Y todos son muy buenos deseos en el área espiritual, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ellos se cumplen? El espíritu está dispuesto, amén. ¿Cuántas veces tú no te has propuesto? A lo mejor hasta vienes con el pastor Mario. Pastor, yo quiero servir, yo quiero que me ponga a hacer algo, ¿verdad? Y a lo mejor a la semana ya piensas diferente. Porque siempre va a haber cosas, siempre va a haber retos. El espíritu está dispuesto, es la voluntad. Pero la carne es débil. La carne representa aquí el cuerpo. La debilidad física, el cansancio. Las tentaciones, las inclinaciones naturales del ser humano, que pueden a veces ser obstáculos para hacer la voluntad de Dios. Siempre hay excusas, siempre hay cosas, ¿verdad?, que nosotros vamos a anteponer. Hay una persona que le dije, ¿por qué no te reúnes? ¿Vives aquí en la cuadra? No, es que el trabajo. Yo entro a las 5:30 y llego a mi casa a las 9 de la noche. Simple, ¿verdad? Pues cambia de trabajo. Si el trabajo es un obstáculo para que tú te acerques a Dios, Dios te puede honrar con un trabajo mejor. Pero ahí está el corazón, ¿no? O sea, el espíritu está dispuesto. Me dice, no, pues sí, lo voy a pensar y pues sí quiero. Pero Lolo me lanzó, no, es que mi trabajo. Mire, volviendo a la explicación, ¿qué significa dormir? Ahí en la escena de Pedro y de los discípulos que se duermen, ¿qué transmitió a Jesús esa actitud? Lo primero que transmitió fue indiferencia. ¿Qué les dijo Jesús? Mi alma está muy triste. Necesito su apoyo, necesito verlos conmigo, ¿no? Que me acompañan en esta etapa, en este momento difícil. Y quedarse dormido significa indiferencia. ¿Cuántos de ustedes agarran la Biblia y les da sueño? ¿O cuántos de ustedes se ponen a orar y a los 3 minutos ya no saben qué decir? Pues ahora, ¿qué les digo? Ahora, ¿qué transmite ese de nosotros? ¿Hay indiferencia hacia la oración? Mire, pero aquí habla de una indiferencia en las cosas espirituales, como les vengo diciendo. De parte de nosotros, de los creyentes, ¿eh? Si nosotros ya tenemos una relación con Dios y somos cristianos, pues no debemos ser indiferentes a las cosas espirituales, al llamado, ¿no? Va a haber un servicio de oración, va a haber un evangelismo, va a haber esto, pues tú tienes que estar conectado.
También fíjate, dormir significa una condición de insensibilidad a las cosas de Dios, a involucrarnos en las cosas de Dios. Y también esa palabra de dormir habla de estar muy conformado al mundo. Como les decía de este hermano, no, pues es que mi trabajo. ¿Tú crees que Dios no puede darle un trabajo bien, donde le honre, donde tenga más descanso, donde le paguen mejor? Pero tiene que uno disponerse a no ser indiferente ni insensible a las cosas espirituales. Para que eso venga a tu vida y se vea, pues tiene que haber de tu parte también. Uno tiene que ir dejando morir muchas cosas, muchos intereses, tus propios planes, si quieres servir a Dios. Todos tenemos planes, ¿verdad? Y queremos lograr cosas y todo, pero a veces, si tú tienes un llamado de Dios, tú tienes que decir no. Y tienes que posponer tus planes o morir, que mueran los planes. Es un precio, es algo que hay que pagar. Pero cuesta decir, mis planes se mueren. Pero por servir a Dios, por hacer algo mejor. Y habla mucho de la conformidad al mundo. ¿Cuántos no llegan a su casa cansados después de trabajar? Pues todos, ¿verdad? Todos trabajamos. Pero a veces esas condiciones nos conforman al mundo, nos alejan de las cosas espirituales. Ay, es que vengo bien cansado. Ay, es que el servicio, ¿verdad?, dura 2 horas y ay, tengo que ir hasta allá. Y el espíritu está dispuesto a veces, pero la carne siempre domina, la carne siempre es débil. Fíjate, Marcos 13:35 nos habla de lo que es velar. Dijimos que es una alerta espiritual. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. Fíjese, ahí la forma de medir el tiempo, en este caso las vigilias o las noches se medía en cuatro vigilias, que empieza a las 6 de la tarde, de 6 a 9, la primera vigilia, ¿verdad? De 9 a 12 la segunda, de 12 a 3, la tercera, de 3 a 6 de la mañana, la cuarta. Aquí las menciona, ¿verdad? El canto del gallo es el nombre que se le daba a una vigilia, que era la de las 3, la más pesada, la más profunda, ¿no? El canto del gallo. Cuando le dice Jesús que va a cantar el gallo, se refiere al canto del gallo de la vigilia, ¿verdad? Entonces, miren, aquí la exhortación es que estar alerta, estar pendientes, estar despiertos, no dormirse, porque pues, el Señor viene. Ahora, si yo le pregunto, ¿en cuál de estas vigilias cree que estamos? ¿En la primera, la segunda, la tercera o la cuarta? La cuarta vigilia es cuando va acercándose el nuevo día, el amanecer, el comienzo, ¿verdad? Yo digo que estamos ya muy cerca, ¿verdad?, de que Cristo venga. Cristo es la aurora, el sol de justicia, es el nuevo amanecer. Pero mire, qué triste, ¿no?, que si Cristo viene y estamos ya en esta última vigilia, a lo mejor ya soportamos el sueño, ¿verdad?, de las vigilias anteriores. Y en esta pues es más pesado porque estamos cansados. Pero ¿qué pasa si nos dormimos al último? No es justo, ¿verdad? No es justo que Cristo venga y usted se quede porque pues, se descuidó, fue indiferente a la palabra de Dios y nunca hizo caso de alinearse bien con Dios y siempre estuvo así como que por encima. Y mire, viene, como dice aquí, ¿verdad?,
de repente y nos halle durmiendo. ¿Qué dijimos que era dormir? Indiferencia a las cosas espirituales, insensibilidad. Qué triste, ¿no? Que el Señor venga y nos halle durmiendo. Dice, y lo que a vosotros os digo, a todos digo, velad. Mire, hay una exhortación a los creyentes muy importante. Aquí voy a profundizar un poco más en lo que estoy hablando. Romanos 13:11. Esta es una exhortación para los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Amén. Fíjese bien lo que dice la palabra. Y esto, conociendo el tiempo. ¿Tú conoces el tiempo que estamos viviendo? ¿Cómo dijo la palabra que se llamaban tiempos qué? Difíciles. O sea, los últimos tiempos. Estamos viviendo cosas ya definitivas. Dice, esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Es verdad o no? Cada día, ¿verdad?, que se acerca, decimos, Señor, ya mero viene. Pero aquí la exhortación es a levantarse del sueño. Y fíjate, esta expresión, esta palabra tiene mucho sentido, porque el sueño aquí habla de un adormecimiento del alma. Que no te pase a ti, hermano, que no me pase a mí. Que nuestra alma esté adormecida. ¿Cómo te sientes cuando estás adormecido? O decimos en mexicano, modorro. ¿Cómo te sientes? A ver, dime. ¿Sientes así como que te vas para un lado y como que no, como que estás y no estás? Imagínate en el aspecto espiritual, ¿cómo es un alma adormecida? Que se está durmiendo, que está como que no sabe si está soñando o si está despierto. Fíjate, aquí la palabra sueño significa un adormecimiento del alma y un estado de conformidad al mundo. Es lo que les decía, si los cristianos somos descuidados en las cosas espirituales, insensibles, estamos dormidos, estamos en un sueño, así que no sabemos en qué va a acabar. Y conformados al mundo. O sea, el mundo siempre va a ganar más terreno en nuestro corazón que las cosas de Dios, porque estamos adormecidos. Y aquí la exhortación es a los cristianos, ¿verdad?, que despertemos de ese sueño, de esa indiferencia carnal en las cosas espirituales. También fíjate, la palabra sueño aquí significa, le va a dar risa, significa modorra espiritual. Modorra espiritual. Cuando tú te apenas levantas, ¿cómo te levantas? Dígame. Modorro, ¿verdad? ¿Y cómo es eso? Dice el diccionario que la modorra espiritual es un letargo. O sea, te levantas así como en cámara lenta, ¿verdad? No sabes si ya amaneció, ¿no? Todavía como con sueño, así como que te quieres regresar a la cama y quedarte otro rato, ¿verdad? Pero imagínate en el ámbito espiritual. Un cristiano se aletarga cuando no está en las cosas de Dios. Empieza a ir bien despacito y con flojera y así como que, como que le da sueño, ¿verdad? Viene a la iglesia y se queda dormido. Pierde la bendición de la palabra de Dios. O llega tarde. O siempre hay cristianos modorros. Fíjese, la modorra espiritual es falta de interés y de motivación y de conexión con nuestra fe y con las prácticas espirituales. Le repito, falta de interés, falta de motivación y conexión con la fe y con las prácticas espirituales. Eso es estar modorro espiritualmente. Hay que levantarse de ese sueño.
No hay que dormirse, hay que estar alerta, hermanos. Hay que activarnos, hay que ponernos a la orden del Señor. Porque miren, nos va a ganar la modorra, nos va a ganar. Y mejor dice, ay, mejor me acuesto otro ratito, ¿verdad? Y nos estamos conformando mucho al mundo. Y la vida se está yendo y no estamos cumpliendo como iglesia la misión que Dios nos ha dado. Aún en tu familia tú tienes una misión. Aún con tus compañeros. Pero estamos en la modorra. Y fíjese, le voy a decir otra cosa más curiosa. ¿Cuántos son ovejas aquí? ¿Son ovejas? Bueno. La modorra también es una enfermedad que afecta a las ovejas. Fíjese qué interesante está esto, ¿eh? Esto lo dice un diccionario, esto no lo va a encontrar en otro lado. Un diccionario dice que la modorra es una enfermedad que afecta a las ovejas, causándoles desorientación y falta de coordinación. Ahora aplícalo a lo espiritual. Un cristiano modorro, ¿cómo anda? Desorientado, desubicado, no sabe qué hacer en su vida. Si no se involucra en las cosas de Dios, pues anda, mire, por todos lados, desorientado. Puede ser que tenga esa enfermedad, pero más todavía, fíjese lo que significa. En algunos dialectos la palabra modorro tiene un uso peyorativo para referirse a alguien atontado o ignorante. Está más fuerte, ¿verdad? Alguien atontado o ignorante. Pueden ser consecuencias, ¿verdad?, de no interesarnos en las cosas espirituales. Terminamos insensibles, indiferentes y desorientados y atontados y a veces ignorantes. Qué triste, ¿no?, caer en esa condición. Y vuelvo a la historia de Pedro, ¿verdad? ¿Cómo se manifestó Pedro frente a la necesidad? Insensible, despreocupado. Y podríamos hablar más, ¿verdad? Pero mire, que no nos gane la modorra espiritual, el descuido, el desinterés. Que estemos de veras alerta. Y la oración es una forma de estar fortaleciéndonos como iglesia. Júntense en oración. Tienen necesidades como iglesia, júntense a orar por ellas. Tienen necesidades familiares, ora por tu familia, por tu trabajo. Que no te gane, vea, la conformidad de decirte, ay, pues, tengo mucho que hacer, tengo mucho trabajo. Porque eso es estar minimizando la importancia de la oración y el poder que Dios tiene, ¿verdad?, para cambiar las circunstancias y las cosas. Fíjate, te voy a poner un ejemplo de lo que sucedió con los primeros cristianos, cómo oraban. Ahí en Hechos 3:1, Pedro y Juan subían juntos, dice, al templo, a la hora novena, la de la oración. ¿Sí sabe cuál es la hora novena? Cuéntele, de las 6 de la mañana empieza el día. La hora novena, ¿cuál sería? Las 3 de la tarde, muy bien. Fíjese, este horario o esta hora de oración se hizo como muy popular. Los cristianos adoptaron ese horario por decir, es que el Señor murió a las 3 de la tarde. Y los primeros cristianos tomaron ese horario como muy especial. Iban al templo a las 3 de la tarde recordando, ¿verdad?, a Jesús ahí en el Calvario. Entonces ellos además acostumbraban a orar a las 9 y a otras horas del día, por lo menos 3 veces al día oraban. Y aquí Pedro y Juan iban al templo a esta hora de la tarde, la hora novena o la hora nona.
generalmente conocida como las 3 de la tarde en nuestro calendario, ¿verdad? Entonces ellos conmemoraban de esta forma, reunirse a orar, el momento en que Jesús murió en la cruz, y ese se hizo como el momento tradicional para la oración. Fíjense, hay un ejemplo ahí, por ejemplo, capítulo 10, ahí vemos a un centurión. Capítulo 10:1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía de la italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Fíjese, si yo le pregunto, ¿usted cree que Cornelio era un cristiano? Dice, pues mi respeto, ¿verdad? Dice ahí, vio claramente en una visión como la hora novena, fíjese, la hora novena, a las 3 de la tarde, la hora de la oración, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Fíjense, este hombre Cornelio era un centurión, un soldado, y hasta este momento él todavía no había conocido a Jesús, no había tenido un encuentro con Jesús. Pero fíjese todas sus características, era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, hacía muchas limonas al pueblo, oraba a Dios siempre, e incluso ayunaba, porque aquí estaba en un tiempo de ayuno. ¿Cómo este hombre, verdad, sin ser un discípulo directo de Cristo, tenía todo? Una disposición hacia la oración, hacia las cosas espirituales, siendo un soldado, fíjese. A lo mejor su oficio no congeniaba mucho, ¿no? con ser un hombre espiritual. Pero ese hombre estaba. ¿Y qué pasó con su oración? ¿Fue escuchado, no? Sí, ¿verdad? Incluso lo que él hacía, sus limonas, tenían mérito delante de Dios. Y bueno, usted sabe la historia, este hombre, ahí en esa visión, le dice, ve y llama a Pedro, él te va a hablar palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Y él manda a Pedro, y cuando dice que Pedro llega, había una reunión, él convocó a sus amigos más íntimos, a su familia, ahí en su casa. Va a venir el apóstol Pedro y trae una palabra de Dios para nosotros, y cómo estaban ahí preparados, listos para escuchar las cosas de Dios. Cornelio dice, yo oraba ahí en mi casa, cuando él explica, ¿verdad? Fíjese ahí, versículo 30 y 31, de este mismo capítulo 10. ¿Qué dice ahí? Hechos 10, 30 y 31. Dice, entonces Cornelio está explicando, dice, hace 4 días yo estaba en ayuno, ¿verdad? En oración, a la hora novena, mientras oraba en mi casa, y él les empieza a explicar ahí, vi que se puso un varón delante de mí con vestidos resplandecientes, y le dijo, Cornelio, tus oraciones han sido oídas, tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Y ahí le da la orden, envía a Jope y trae a Pedro, él está en tal lugar, y él te va a hablar palabras de vida. Y miren, me llama la atención la preparación. ¿Qué hizo Cornelio? Se preparó, ¿verdad? Invitó a la gente, no sé, le ofreció un cafecito, dijo, vénganse amigos, hay una palabra de Dios a su familia, ¿verdad? Y ahí estaba, todos reunidos. Y fíjese, ahí habla de la intensidad de la oración también de Cornelio. Era un hombre que ayunaba, que oraba, además de toda su vida, podemos decir religiosa, ¿verdad? Pero era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios.
Y fíjese, es interesante, le decía, notar que aunque él no era cristiano, no había tenido un encuentro todavía con Jesús, con el Evangelio, con su palabra, ya era un hombre dispuesto. Dios oyó su oración, vio su generosidad y se preparó. Cuando llega ahí Pedro dice, ahora todos nosotros estamos en presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Y fíjese su actitud. Yo le pregunto, ¿cómo se prepara usted? Aquí Cornelio mostró en esta historia mucho interés, mucha, ¿cómo se puede decir? Quería las cosas de Dios. Le dio mucha importancia, ¿verdad?, a esto. Y miren, yo sé que usted se prepara cuando va a venir a la iglesia. No sé cómo sea su rutina, pero yo sé que a veces uno desde antes, un día antes, ¿verdad? Si tienes hijos pequeños, pues ya les pones su ropita y dices, esto te vas a poner mañana y te vas a levantar mañana a tal hora, vas a desayunar y hay una preparación y todo eso habla mucho, ¿no?, del valor, de la importancia que le damos a la reunión. Pero también hay hermanos que no se preparan. Llegan tarde, llegan sin desayunar, todos los niños despeinados, o el varón todo modorro todavía. ¿Qué muestra eso? ¿Muestra algún interés, algún deseo real de estar en las cosas de Dios? ¿O un descuido total? Hay que preparar el corazón sobre todo. Que el corazón venga dispuesto y decir, yo anhelo estar en la casa de Dios, yo quiero una palabra de Dios, yo necesito una dirección, necesito una respuesta. Y créeme que si tú vienes preparado así, Dios te va a responder estas oraciones y te va a dar la palabra que necesitas. A veces llegan los hermanos antes de la predicación, hermano, quiero platicar. No, pues espérame, ahorita no es el tiempo, quédate a la palabra de Dios y vas a ver que Dios te va a hablar. Y efectivamente Dios siempre tiene para todos, ¿verdad? Para todos. Dios a cada uno de nosotros nos da algo siempre. Su Espíritu Santo trabaja, mire, independientemente para cada uno. Pero hay que prepararse siempre. No vengas a la casa de Dios desganado, despeinado, desanimado, porque prepara tu corazón y disponte. Acuérdate bien, a veces tú si quieres, dices, es que no quiero, pero es que el problema, la situación, el trabajo, lo que estoy pasando, hay muchas cosas, miren, hay muchas cosas, la carne es débil. Hay muchas cosas que nos van a impedir, pero que no sea tu disposición en tu corazón. Que no sea ese sueño que te está ganando ese desinterés. Porque eso tiene consecuencias. Miren, en el libro de los Hechos, los líderes de la iglesia eran hombres destacados en la oración. Y esto es muy importante. En Hechos 6:2, ahí empieza la iglesia a crecer. Y miren, cuando la iglesia crece, crecen las necesidades. Y los pastores tienen que empezar a delegar responsabilidades, porque ellos tienen que estar concentrados en dos cosas. Fíjese lo que pasó aquí. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Qué trabajo era? Servir las mesas. ¿Se fija los requisitos, verdad? ¿Sí se fijó? ¿Varones qué? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Para qué trabajo? Servir las mesas, mesero. A veces menospreciamos el ministerio del Señor. Ay, ponemos ahí a cualquiera. Pues tú bátale ahí. Cuando la Biblia dice, ¿verdad?, que una persona que sirve debe ser una persona llena de Dios, de su Espíritu Santo, con un buen testimonio y una persona sabia.
¿Para qué? Para servir las mesas. Nosotros en la iglesia tenemos un filtro para los servidores. Mire, hay servidores que quieren ya estar predicando, pero ahí hay un requisito. Y decimos, mira, todos los que entran a servicio están en el ministerio de aseo, número 1. Número 2, obligatoriamente en un discipulado. Entonces, todos entran por ese filtro. Pero uno, no, pastor, pero yo tengo el don de enseñanza. Y yo tengo el don de no sé qué, ¿verdad? Sí, hermano, sí. Pero espérate que Dios te levante, empieza por lo básico, empieza por abajo. Y hemos tenido un grupo muy fiel, como 18 servidores, ya años estudiando la palabra de Dios, todos los sábados a las 6. Y ahí están, mire, ahí están. Y todos comienzan en el aseo. Son maestros de niños, pero están en el aseo. Son músicos, pero están en el aseo. Son ujieres, pero están en el aseo. Y hay unos que están todavía, ay, no, yo que no quiero estar aquí. Es la prueba, es el filtro, ¿verdad? Y le decía a un hermano esto, mira hermano, ve los requisitos que dice para servir a las mesas. No es cualquier cosa el servicio a Dios. Pero miren, a lo que voy es que los líderes dijeron ahí, versículo 4, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, empezando por los líderes, por los pastores, nosotros tenemos que estar muy metidos en la oración y en la palabra de Dios. Y yo les explicaba a los hermanos de la iglesia, miren, no piensen mal si usted nos ve que a veces no estamos, por ejemplo, en el aseo o estamos en otros ministerios. Queremos estar enfocados en lo que dice la palabra, la oración y el ministerio. Usted cree que es muy fácil que uno se para aquí 1 hora y predica, pero uno viene con estudio de 7, 8 horas para preparar una predicación. Y no nomás estudio, oración y estar ahí, Señor, y esto, y qué le digo, y cómo le hago. Y usted cree que nomás viene uno y se para aquí 1 hora y ya no. Son horas de oración, horas de dirección, horas de estudio. Y uno tiene que estar enfocado. Pero miren, como es una iglesia pequeña, pues uno le entra todo, de veras. Pero sí hay que estar separando. Yo a mi esposa le digo, mi hija, no te comprometas a veces con cosas de más, porque pues a mí también me jalas. Organizamos algún evento de matrimonios o algo y, híjole, pues usted sabe, ¿no? Que quién va a hacer esto, quién va a hacer aquello, y a veces ofrecemos una cenita, pues ya se imagina, ¿no? Y yo le digo a mi esposa, mira, tenemos pronto que delegar esto porque es mucha presión para nosotros a veces, y mucho trabajo. Y a veces, mire, somos los primeros en llegar y los últimos en irnos. Porque la iglesia tiene que quedar limpia, tiene que quedar recogido. Y hay quien lo haga, pero nosotros tenemos que estar ahí, siempre. Pero fíjese la importancia, ¿verdad? El pastor, el siervo de Dios, tiene que estar concentrado en la oración y en el ministerio de la palabra. Es todo un trabajo, hermano, créalo. Es todo un trabajo. Pero miren, entendiendo ellos, dijeron, no es justo que dejemos la palabra. Vamos a encargar a otras personas que lo hagan y nosotros vamos a perseverar en la oración. Regálame nomás 5 minutos para terminar esto. Mire, en época de crisis, la iglesia siempre recurría a la oración. ¿Qué están pasando ustedes como iglesia? No me digan, Dios sabe lo que están viviendo, lo que está pasando, yo no sé. Pero es tiempo quizá que comiencen a orar. Porque a veces esas crisis, esos tiempos son tiempos de cambio. Que el Señor quiere mover cosas, quiere hacer cosas diferentes, cosas nuevas. Y a veces va a usar circunstancias, problemas, para movernos a la oración.
Dice aquí Hechos 12:5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pedro, mire, en el versículo 1, Herodes mató a un discípulo. Lo mató a Jacobo. Y vio como que esto le trajo cierto resultado. Dijo, órale. Y agarró a Pedro y lo encarceló. Y fíjese, este hombre bien trucha, como dicen, ¿no? Dijo, esos cristianos se escapan. Ya se le habían escapado, ¿no? Y le puso 4 guardias de 4 soldados. Y lo metió a la cárcel y todavía estaba amarrado a uno a la derecha y otro a la izquierda. Imagínense el soldado ahí parado y Pedro amarrado ahí de la mano, no sé de dónde, ¿verdad? Uno de cada lado y más 4 guardias de soldados. ¿Pero qué hacía la iglesia? La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Había un temor, decían, ya mató a Jacobo, ahora quiere matar a Pedro, uno de los discípulos más importantes. Y la iglesia empezó a orar. Y fíjense, versículo 6. Y cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo, dice, ¿verdad? Entre 2. ¿Sí está bien? ¿Sí está leyendo bien? Es que aquí tengo como que revuelto. Entre 2 soldados sujetos con cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor y un haz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. ¿Y qué pasó? Que daba a la ciudad, dice, la cual se abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, que tenía por su nombre Marcos. Dice, donde estaban reunidos, ¿qué estaban haciendo? Orando. La iglesia hacía oración sin cesar, intensa, perseverante. Y fíjense lo que pasa, está gracioso, pero a la vez está para reflexionar. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual reconoció la voz de Pedro. De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¿Y qué le dijeron ellos? Gracias a Dios, ¿verdad? ¿No? ¿Qué dijeron? Estás loca. Fíjese el contraste, ¿no? Una oración incesante, perseverante, con mucha fe. Pero por otro lado, incredulidad para creer que Dios ya contestó. Mire, eso pasa mucho en nosotros. A veces tenemos una fe muy grande para creer lo que Dios va a hacer y puede hacer. Pero a veces no tenemos una fe para creer que Dios va a contestar. Y dejamos de orar y decimos, no, pues no va a pasar nada. O no creemos, aun cuando viendo las cosas, no creemos. Y son 2 cosas que nos pasan.
Así que estamos medio locos, ¿verdad? ¿Cómo le pedimos a Dios, el que todo lo puede, cosas grandes y maravillosas, y cuando Él las cumple, no lo puedo creer? Estamos medio locos. No lo puedo creer, ¿verdad? Y fíjese qué raro, ¿no? La única puerta que estaba cerrada, ¿cuál fue? La de los hermanos. Mire, Dios abre puertas, así sean de hierro, de lo que sea. Él quita cadenas, quita obstáculos. Nada se puede oponer a Dios. Pero fíjense, en esta crisis la iglesia puso la oración como algo importante. Aunque con ese fallo, ¿verdad? Que aprendamos también de ellos. Cuando tú ores, acuérdate a quién estás orando. Y acuérdate que tu causa no es imposible, cualquiera que sea. Y que cuando venga la respuesta, tú digas, gracias. Yo sabía. Amén. Yo sabía quién eres tú. Fíjese, aquí la palabra oraban sin cesar, en varias versiones de la Biblia tienen significados bien interesantes. Algunas versiones dicen, oraban a Dios fervientemente, oraban a Dios constantemente, oraban a Dios fielmente, oraban a Dios sin cesar, oraban a Dios intensamente y oraban a Dios fervientemente. Todo eso necesita nuestra oración. Ahí le decía Lucas 22:44. Mateo, en el evangelio que leímos de la oración de Jesús, no lo registra, pero Lucas 22:44, ahí dice que Jesús en agonía oraba más intensamente. ¿Y los discípulos? Dormidos. ¿Cómo está usted esta mañana, hermano? No se duerma. Que no pierda el interés en las cosas de Dios, en la oración principalmente. Que sea la base donde uno pueda sentirse seguro, pueda fortalecerse y pueda seguir adelante. Porque mire, la iglesia necesita, como los primeros cristianos, tiempos profundos de oración. Oraciones cargadas de mucha intensidad, mucha profundidad. ¿Por qué? Por la importancia, por el tiempo que estamos viviendo, por la necesidad que hay. Entonces, hermanos, pónganse de pie. Terminamos. Muchas veces nuestras oraciones no tienen poder porque carecen de ese fervor. Son oraciones mecánicas, oraciones ya hasta repetitivas. Pero hay que imprimirle esa importancia, ese deseo, esa fe, porque estamos ante el mismo Dios Todopoderoso. Cualquiera que sea tu petición, este día dile, Señor, yo acepto, yo recibo, Señor, lo que tú hagas. Aunque no me guste, aunque yo piense que no es lo mejor, yo sé que tú siempre tienes planes mejores para darnos el bien que tú quieres. Cierra tus ojos y clama a Dios en este momento. Dile, Señor, tú sabes lo que yo necesito, lo que me hace falta. Yo no te voy a decir lo que me conviene. Es más, yo ni sé lo que es mejor para mí. Solo te pido, Señor,
que se haga en mi vida tu voluntad. Yo voy a aceptar tu voluntad, Señor. Y voy a creer que lo que tú tienes para mí es mejor que lo que yo creo que es mejor. Tus planes siempre serán mejores, Señor. Y pon delante de Dios tu necesidad, tu petición. Y dile, Señor, haz tu obra, Señor, en mi vida. Quiero estar alerta siempre, despierto. Que no venga el desinterés, la conformidad a este mundo, a ser un obstáculo en mi vida de oración, en mi reunión aquí con los hermanos. Que nada, Señor, impida que yo sea un cristiano que crece, que madura, que sirve, que te honra, que te obedece, Señor. Levanta tus manos. Cualquiera que sea tu necesidad, dile, Señor, tú eres lo mejor, Señor. Te pido que tú hagas, Señor, lo que tengas que hacer. Soy como barro en tus manos, Señor. Lléname de tu presencia. Que si he sido negligente en mi vida espiritual, quiero cambiar. Quiero estar alerta, despierto, velando, preparado, Señor. Padre Santo, lloro por esta congregación, por el pastor Mario, por su familia, su esposa Cristi. Que tú les llenes de gracia, de sabiduría, Señor. Que les des dirección, Padre, para llevar a cabo la obra, el trabajo que tú les has encomendado. Oro por cada hermano y hermana, Señor, aquí, que están en una etapa de tribulación, de pruebas, que no han sabido a veces el propósito, pero que están esperando lo mejor, Señor. Tú has hablado a su corazón, a cada necesidad, a cada circunstancia, Señor. Queremos ser fieles, queremos ser pacientes, soportando, Señor, y gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Padre, que la oración venga a ser lo que trae a la fortaleza espiritual a cada vida, Señor, junto con tu presencia, Señor. Te damos gracias. Dejamos en tus manos, Señor, toda preocupación, todo desánimo, todo desinterés. Y queremos que tú cambies, Señor, todas las cosas. Confiamos y esperamos en ti, Señor.